Llegamos a la casa del primo de Glyn y era un lugar que no olvidaré en mi vida porque, sobre todo, la primera impresión que yo recibí, ¿no? Había una especie de antesala y ahí había varios sitios para esperar, como si fuera la consulta de un médico, ¿no? Recuerdo que se abrió la puerta y salió una pareja de gente de color. Yo me quedé mirando a la mujer y estaba absolutamente transformada, como si hubiera visto algo realmente muy fuerte, ¿no? Estamos dentro, me presentaron a la gente. En ese viaje yo estaba iniciado en la religión y me dieron mi cargo, con lo cual me recibían con un cierto respeto porque ya era alguien en esa religión, ¿no? En la religión afrocaribeña, y dijeron que lo que quería era ver al diablo ya que estaba allí, ¿no? Me sentaron, antes de eso me dejaron, yo pedí permiso para ver si podía revisar lo que había allí, ¿no? Me dijeron, puedes hacer lo que quieras mientras ellos hablaban, y en el medio de toda aquella habitación había una especie de caja, yo siempre la llamaba caja de zapatos, como de 1,50 m de altura, 1,60 m, otro 1,50 m de ancho y como 2 metros de largo, ¿no? Toda tapada con una especie de tela, no recuerdo si era roja o negra, oscura, ¿no? Yo levanté aquella tela y me dejaron entrar dentro. ¿Y qué había dentro? Había huesos humanos, había cráneos, había cartas del tarot, había cuchillos, había tijeras y muchas manchas de lo que luego supe que era sangre, ¿no? Después de haber revisado por allí, cerraron y empezó el ritual. Nos sentamos enfrente de aquella caja y empezó el ritual, ¿no? El primo de Glyn empezó con una carraca a invocar en creol y al cabo de un momento la caja empezó a moverse, pegando unos saltos que fue lo que a mí me asustó en principio, ¿no? Que aquello de repente se moviera sin que nadie teóricamente hubiera dentro era algo sospechoso, ¿no? Siguieron el ritual y al cabo de un rato se oyó una voz de dentro, que surgía dentro de la caja, que hablaba en creol, una voz que yo tampoco olvidaré en mi vida porque le patinaba la R, era gangosa. Tenía como frenillo. Frenillo, exactamente. Y que se dirigió a todos los que estaban ahí saludando, ¿no? Y que en un momento determinado, como si viera lo que había detrás de la caja, dijo, ¿y ese blanco quién es? Los blancos somos gente muy... te insultan despectivamente por la calle diciendo de blanco, ¿no? Entonces debía resultarle extraño a aquel ser que hubiera un blanco allí metido, ¿no? ¿Y el ser te habló? Hablaba en creol. A mí al principio me ignoraba, ¿no? Pero en un momento determinado sí, me habló y me habló en perfecto castellano. Me dijo, ¿qué vienes? ¿A qué vienes aquí? ¿Qué quieres? Y yo le dije lo que quería, le dije, he venido a verte, me gustaría conocerte, y entonces seguía hablando con el resto de la gente, ignorándome. En un momento determinado había 2 voces o 3 dentro de la caja, y aquello se ponía muy violento, ¿no? Entonces Glyn me decía, hay 2 diablos dentro, se están peleando, ¿no? Y el primero Glyn con un cuchillo clavaba el cuchillo en la caja y se paraba todo aquello, ¿no? Y siempre seguía la voz principal, esa voz gangosa con frenillo, ¿no? En un momento determinado, después, por hacerte corta la historia, ¿no? Me dijo, voy a hablar contigo, ¿no? Empezó como si se olvidara del resto de la gente que estaba allí. En castellano. Perfecto. Y me dijo cosas de mi vida que yo me quedé absolutamente asombrado, de mi pasado. Que evidentemente nadie conocía allí porque acababa de llegar, que solamente conocía yo, muy íntimas. Y después me dijo otras cosas del futuro. Me dijo, ten cuidado con una enfermedad que vas a tener en los pulmones, vas a estar a punto de morir, vas a perder a tu novia, vas a perder la casa, etcétera, etcétera. Yo evidentemente no me creí nada, a pesar de que hubiera acertado en las cosas del pasado, ¿no? Me dijeron que tenía que hacer la ofrenda que había llevado, que era el ron, y las cosas tenía que entregárselas, y levantaron aquella especie de tela que había cubriendo. Me dijeron que tuviera cuidado porque era un diablo muy violento, que cuando sintiera que cogía la botella por la parte de arriba, lo soltara muy rápido, porque si no podía arrancarme la mano, me decían, imagínate. Yo hice la ofrenda, sentí que alguien desde dentro la cogía, y siguió toda la historia. Me dijeron, bueno, ¿qué quieres, no? De todo esto, ¿quieres hacer daño a alguien? ¿Quieres pactar? ¿Quieres...? Dije, no, quiero simplemente verte. Me preguntaron si no tenía miedo, dije que no. Insistí mucho en querer verle, me dijeron que no era agradable, que era peligroso, que olía mal, pero no me convencieron. Y bueno, por fin accedieron a que pudiera verle, ¿no? Pusieron una barrera de sal entre nosotros y la caja aquella y levantaron la tela. ¿Y qué viste, Miguel? Y lo que me encontré fue un individuo, estaba más o menos detrás de la caja, estaba hacia el fondo, a esa distancia que estás tú, ¿no? Como 1,5 m de mí, ¿no? Blanco, enano, imagínate, un enano, medía 1,20 m de estatura, muy huesudo, muy anciano, yo calculo que tendría 80 y tantos años, con una perilla muy, muy estirada y con los ojos amarillos, inyectados en sangre, en una mirada que nunca voy a olvidar. Ese individuo desde atrás empezó a caminar así, tambaleándose hacia mí, alargó la mano hacia mí, yo quise tocarle, pero Glyn me dio un manotazo, no me dejó tocarle, ¿no? Era un tipo extremadamente extraño, un blanco... ¿Era humano? Humano, sí. Para mí era algo humano, ¿no? Físico incluso diría, ¿no? Taparon, siguió el ritual y cuando el diablo dijo adiós, despidiéndose de mí en castellano, levantaron y el diablo había desaparecido. Aquel ser había desaparecido. Te preguntaba si ese ser era un ser humano. Sí, luego te cuento porque hice muchas preguntas, ¿no? Y llegué a averiguar
que no era un ser humano, que era un diablo, no el diablo, un diablo. Sabrán nuestros televidentes que al igual que hay muchos ángeles, querubines, arcángeles, etcétera, hay una cohorte de diablos, y este era uno de ellos. Uno de ellos con el que había pactado el primo de Glyn y su hermano 7 años de abundancia, de bienestar, de riqueza a cambio de su vida. Curiosamente, otro viaje, bastante tiempo después, le pregunté a Glyn por su familia. Los dos habían muerto el mismo día en 2 accidentes diferentes, en 2 lugares diferentes. Parece ser que el diablo había venido a cobrarse su tributo y se los había llevado. Te cuento al más. Cuando yo salí de la historia le dije, Glyn, salía absolutamente alucinado. Dije, Glyn, yo esto quiero grabarlo. Él me había ofrecido, incluso me ofreció en esa sesión, por 10.000 pesetas, grabar un ritual en el que yo podría grabar cómo sacrificaban a un niño pequeño, a un bebé, a un niño de menos de 1 año, ¿no? Efectivamente yo me negué, ¿no? Pero imagínate, pedía solamente 10.000 pesetas. Yo le ofrecía hasta $500.000, llevábamos presupuesto en ese viaje, hasta $500.000 de pesetas, que para ellos era una fortuna como de 50, 60, 100 millones de las antiguas pérdidas para nosotros. Y él dijo, claro, lo aceptamos, porque para él era solucionar la vida de suya y de varias generaciones. Dijo, pero como es una cuestión de religión, tengo que preguntarle al diablo, a ver si quiere. Al día siguiente vino con la noticia de que el diablo no dejaba grabarse y que no podía hacerlo. Pero la mayor razón que yo pienso que era cierto, aparte de ese dinero increíble que yo ofrecí, es que acertó en todo lo que me dijo 6 o 7 años después. Yo volví de Haití y tuve una enfermedad que estuvo a punto de llevarme a la tumba, y ocurrió todo lo que ese diablo me había pronosticado 6 años antes. Y ahí comienza tu particular odisea en busca del misterio y en busca de pues toda esta De ese historia. diablo, sí señor. Miguel Blanco.